Bueno, hermanos, vamos a comenzar, vamos a hacer una oración y comenzamos. Oramos. Señor, en este día venimos delante de tu presencia, queremos darte gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas durante este día. Gracias por tu cuidado, por tu amor en cada momento, Señor. Gracias porque podemos llegar con bien hasta tu casa en este día y queremos, Señor, en este momento dejar todo aquello que molesta, que de alguna manera perturba en este día. Queremos dejarlo ante ti y rogarte, Padre, que seas tú tomando el control, Señor, de todas las cosas. Oramos, Señor, por los hermanos que no pueden llegar, Señor, entre ellos la hermana Miriam. Señor, pedimos que tú obres en su vida, allí en el hospital, Señor, que seas tú obrando en su cuerpo, Señor, trayendo sanidad, en el nombre de Jesús. Y, Señor, queremos dejar cada hermano ante ti, cada situación que están viviendo, y rogarte que seas tú obrando, Señor, en cada uno, Señor. Dejamos todo, Señor, ante ti, y ahora al abrir las Escrituras pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, que sea Él ministrando en nuestros corazones y que en este día podamos aprender algo nuevo o repasar, que tu Espíritu Santo traiga a nuestra memoria, Señor, esos textos que alguna vez hemos escuchado, hemos aprendido, que en este día seas tú ministrando en nuestros corazones. Dejamos todo ante ti y te pedimos, Señor, que seas tú en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien. Bueno, hoy vamos a leer un texto que es Romanos 1:18. Así que seguimos con este estudio de Romanos y hoy nos toca el versículo 18. Esas dos hojitas que les di es lo que vamos a tratar de hablar hoy. Así que Romanos 1:18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Vamos a tratar de identificar algunas palabras que son claves acá, que las podamos comprender. Principalmente vamos a hablar acerca de la ira de Dios, acerca de la revelación, que es impiedad, injusticia, y cómo esa injusticia de pronto puede detener la verdad que compartimos. Venimos viendo estos versículos anteriores donde Pablo presenta el Evangelio y leímos el viernes pasado el versículo 17, ¿sí? Y el anterior el 16. O sea, vamos a leerlo otra vez, esos dos versículos, y entramos en lo que hoy va a comenzar a definir Pablo todo su argumento presentando el Evangelio y hacia quién estaba dirigido, ¿sí? Entonces, Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y luego llega este 18, el versículo 18, que es el que vamos a escudriñar hoy: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces vamos a mirar estas palabritas, porque, como dijimos, esta carta es una carta que tiene una profundidad teológica, donde presenta el Evangelio que predicaba Pablo y la profundidad que tiene en cuanto a todo lo que es el plan de Dios, ¿sí? Toda esta carta a los romanos es la presentación del Evangelio de una forma bien sólida. Cada parte tiene un montón de doctrina, de enseñanza
donde nosotros tenemos que afirmar sobre todo nuestra fe. Entonces, por eso lo estamos haciendo por versículo. Así que lo estamos deteniendo. Estas dos hojitas son un versículo, este versículo 18. ¿Sí? Entonces, arrancamos. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Cuando tenga preguntas, ahí no hay. Preguntamos y el hermano Mari contesta. Bueno, dice, tras introducir la justicia que proviene de Dios, en el versículo 17, el que leímos recién, les leo de vuelta el 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces, acá vamos a encontrar un contraste entre el versículo 17 y el 18, porque habla de revelación, ¿sí? Y habla del justo. Y en el versículo 18 habla también de revelación y habla también de lo contrario, del injusto. En uno habla de justicia y en el otro habla de injusticia. Pero en ambos casos presenta cómo el Evangelio es presentado y que se revela por fe. En cambio, lo que vamos a ver en este día, en el versículo 18, dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo. También vamos a mirar hoy que hay una revelación, no solamente en el versículo 17, sino también en el 18. Así como se revela el Evangelio, también se revela la ira de Dios. Y me gustaría que pudiéramos definir ira de Dios hoy. Poder entender qué es ira de Dios, porque ese es uno de los grandes problemas de la mayoría, es el poder definir lo que la palabra nos está mostrando. Porque si preguntáramos así a distintas personas, a distintos hermanos, cada uno diría algo distinto. Entonces, cuesta mucho en estos tiempos lograr lo que la Escritura dice, que hablemos todo una misma cosa, ¿no? Consenso. Hay una ensalada rusa en las cabezas que de pronto es complicado de llevar. ¿Por qué? Porque la mayoría va a responder, bueno, a mí me parece, o yo pienso, y ese es el problema, que nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la Escritura, no en lo que me parece a mí, no en lo que yo pienso. Porque si realizo eso, es mi postura o mi pensamiento, y de pronto estamos un poco alejados de lo que Dios quiere mostrarnos o hablarnos, ¿sí? Entonces, este versículo 17 que le dijimos recién es como para introducir, ¿sí? Entonces introduce un tema que desarrolla con detalle en el capítulo 3, 4 y 5. En estos capítulos que siguen de Romanos, va a hablar más detallado acerca de la justicia de Dios. Y al presentar la justicia de Dios, hay un problema porque expone la condición del hombre. Entonces, se encuentra que el hombre está falto, que, como dice la Escritura, no hay justo ni un uno, y todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, va a presentar en estos capítulos que siguen, 2, 3, 4 y 5, desde utilizando las personas que no conocían al Señor, va también a los judíos, cosa de que no quede ninguno fuera de esta justicia. O sea, el pertenecer a un pueblo no hacía la diferencia, porque la injusticia estaba dentro del ser humano.
desde Adán y Eva en adelante. Bien, ¿estamos? Entonces Pablo presenta evidencias irrefutables de la pecaminosidad del hombre y subraya la necesidad imperiosa que tiene de esta justicia, la cual solo Dios puede proveer y transmitir. Solamente Dios tiene esa justicia. En el hombre no hay nada justo. En el hombre no hay nada que pueda realmente sobresalir. Dice que nuestra justicia o nuestros actos o lo que nosotros hacemos son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Y en esto es que tenemos que ver hasta qué punto nosotros somos culpables, ¿sí? ¿Qué es lo que expresa la Escritura? Entonces acá lo que vamos a ver es que presenta el caso de Dios contra. Y ahí en negrita aparece contra la persona pagana, lo que les decía recién. Una persona irreligiosa, una persona que es inmoral. Eso lo vamos a encontrar en lo que queda del versículo, del capítulo desde el versículo 18, capítulo 1, Romanos 1, 18 al 32. Ahí presenta cómo es la condición de la persona pagana, cómo es la persona que está lejos de Dios, cómo llega a ser inmoral. Y pareciera que si leemos nosotros esta parte vamos a encontrar que es una descripción de lo que se está viviendo hoy, la condición de las personas en este tiempo. Leemos desde el versículo 26, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces acá vamos a ver cómo Pablo presenta a los gentiles su condición. ¿No parece que fuera que está hablando hoy? En todo este relato pareciera que es el noticiero. Problema. El libro de Timoteo. En los posteriores días, el carácter de las personas en los posteriores días. Uh-huh. Exactamente. Todo lo que nosotros vemos, cómo ha afectado el pecado al hombre, degradándolo a un punto que su condición es totalmente extraviada de las verdades bíblicas, de tener moralidad. Entonces, Pablo comienza ahí con los gentiles, ¿sí? Las personas que son irreligiosas, las personas que son inmorales. Luego va a ir desde el capítulo 2, del 1 al 29, va a ir hablando acerca de contra la persona religiosa y moral en apariencia, ¿sí? Hasta ese punto va a hablar directamente a los judíos. Les presenta que también ellos estaban en la misma condición, que tenían el mismo problema, que
Era algo que tenían que solucionar. Entonces, porque no podían sin la intervención de Dios. El hombre, por sus propios medios, no puede cambiar. En el versículo 17, leemos el final. Romanos 2:17 dice: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y dice el 21, tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Entonces ahí vemos que también el pueblo judío, siendo judío, estaba lejos de Dios. Porque decían una cosa y hacían otra. Su condición estaba totalmente alejada de lo que ellos decían. Enseñas a los niños y no te enseñas a ti mismo. O dices que no hay que hurtar y robas. ¿Cómo es eso? Bueno, entonces era fácil indicarle el camino a otro, decirle, predicarles, enseñarles, pero ellos no lo aplicaban, no lo hacían. Y eso es una falta, eso es pecado, ¿sí? Entonces también los mete ahí a los judíos Pablo en este mensaje. Y después concluye con una demostración de que todos los hombres merecen por igual el juicio de Dios, ¿sí? En Romanos 3, vamos a leer del 9, los primeros versículos, nomás. 3:9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya acusamos a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y lo describe así, sepulcros abiertos en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, entonces ahí los pone a todos en la misma condición, ¿sí? Es la presentación del Evangelio. El Evangelio que predicaba Pablo. No me avergüenzo de este Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces la pregunta era, ¿de qué se iban a salvar? Este versículo 18 llega abriéndole los ojos de la condición en que ellos están y el peligro que corren. Porque para que haya salvación tiene que haber un peligro. Hay algo que tiene que pasar o esté a punto de pasar, de lo cual corremos el peligro de perder algo, de perder, en este caso, perder nuestra vida. Entonces Pablo viene a prevenir acerca de esto, de la condición del hombre, y les abre los ojos, ¿sí? Entonces, seguimos en la hojita, dice, la ira de Dios, ¿sí? En Romanos 1:18 comienza así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Lo vamos a tratar de repetir varias veces para que nos quede un poquito grabado. Entonces la ira de Dios, la situación del hombre en pecado, es una existencia bajo la ira de Dios, la que se revela desde el cielo, ¿sí? Esa ira de Dios es revelada desde el cielo, es presentada desde allí. Hay algo que me llamó la atención acá, dice, la repetición del verbo revela, y hay una palabrita que es apocalupto, que esa palabra es en griego, de revela, ¿sí? Y es prueba de una doble revelación. En el versículo 17 revela la justicia, y en el versículo 18 revela la ira de Dios. Y es la misma palabrita que va incluida en ambos versículos, ¿sí? Entonces es interesante esto notar que el versículo 17 hay una revelación, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. En ambos versículos hay una revelación. En el 17 habla del Evangelio y en el 18 habla de la ira de Dios. En ambos casos necesitamos que eso se revele a nuestras vidas. Por lo contrario, si no, no vamos a tener nosotros noción, vamos a tener ese velo delante nuestro que nos va a impedir comprender, entender, darnos cuenta de la necesidad del Evangelio y la realidad de esa ira de Dios. ¿Vamos bien? Sí. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿No hay preguntas? ¿Nada? Sí, o sea que la ira de Dios es el pecado de la humanidad, ¿no? Se muestra en la consecuencia del pecado. Ahora vamos a desarrollar cómo se muestra la ira de Dios y qué abarca la ira de Dios. Adelantando un poquito, ¿cómo es la ira de Dios? ¿Cómo es o qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. Y la ira de Dios se puede, para nosotros los hijos, se puede, cuando Dios la emplea a nosotros, disciplina, como una especie de paternidad que Dios. Porque nosotros, por más que seamos hijos, de alguna manera tenemos que seguir siendo moldeados por el Señor. Entonces la ira se manifiesta cuando nosotros persistimos en el pecado y Dios obra, pero no para condenación. O sea, bueno, también lo que pasa es que es medio contradictorio, porque la palabra de Dios dice en otra parte que nosotros no estamos para ira, porque siempre la ira es para condenación. Se supone que es como el ultimátum de Dios. Pero bueno, no sé, nosotros más bien se aplicaría la justicia, nosotros, no sé. Ese es el punto. Sobre nosotros se aplica justicia, no ira, porque si se aplica ira, sí, estamos sonados. Claro. Porque lo que nos cubre es Cristo. Sí. Entonces sobre nosotros cae justicia. Y la ira de Dios, vamos a ver cómo se manifiesta o cómo llega. Bueno, pero preguntaba, ¿cómo es la ira de Dios? La ira de Dios es santa. No es como en el hombre. Y ese es el problema que muchos por ahí tenemos de poder entender la ira de Dios. Para muchos Dios es alguien que se enojó porque son pecadores, porque hicieron las cosas mal, y entonces se enoja y emplea ese enojo y lo vuelca sobre el hombre. Pero sería poner a Dios al nivel humano. Y Dios no se mueve por los sentimientos.
Dios es distinto al humano. Pero nosotros, al no conocer a Dios plenamente, no podemos comprender esa ira. Lo primero que tenemos que ver es que la ira de Dios es santa. No va a ser nada inadecuado, porque otra de sus cualidades que tiene, aparte de santo, es justo. Entonces da el pago a cada uno que corresponde. Entonces vamos a tratar de poder en este día entender lo que es la ira de Dios. Ahí vamos despacito. ¿Sí? ¿Estamos, Pablo? Ahí vamos. Uh-huh. Bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿En qué parte nos quedamos? Después de la justicia. Bueno, lo que estaba diciendo. No, espera, acá en la hojita, acá. Estamos en Apocalipsis. Apocalipsis, listo. Eso está. Bueno, entonces, la ira de Dios no se revela en el Evangelio, sino en los hechos de la experiencia humana. ¿Sí? ¿Dónde vamos a ver la ira de Dios? La ira de Dios, como dice acá el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, entonces la justicia de Dios se revela a través del Evangelio. Pero para ver lo que es la ira de Dios, la vamos a encontrar en las acciones o la experiencia humana, en las vivencias humanas, en las cosas que hacen los humanos. Por eso, a veces, cuando escucho a alguien decir, no, pero la experiencia que yo tengo en el Evangelio, en la vida, en la experiencia humana, no es beneficiosa para compartirla, para darle a otro un consejo, para ayudar a otro. Porque en la experiencia humana es donde se revela la ira de Dios. Es donde nosotros metimos la pata. O sea, si la mejor manera de poder aconsejar a alguien o animar a alguien o ayudar a alguien no es compartirle mi vivencia, mi experiencia, lo que a mí me resultó, sino compartirle el Evangelio. Pero el Evangelio tal cual como está, no agregarle algo, ¿sí? Porque de lo contrario estamos haciendo una doctrina de lo que nosotros vivimos. Y lo que nosotros por ahí, la mejor manera es simplemente dar un testimonio de lo que pasó. Testificar lo que pasó en mi vida, pero no como que es una norma en todas las personas la experiencia que yo tuve. Porque Dios trata con las personas de distintas maneras. Yo estaba pensando en un hilo recontrafino. Sí, porque a veces la gente utiliza eso, sí, porque le pasó a aquel y bueno, me tiene que pasar a mí. No, el trato que Dios tuvo con aquel Claro, no. es distinto al que tiene conmigo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Y Dios nos hizo distintos. Alguien llegó al Evangelio por una enfermedad. Otro llegó porque estaba leyendo la Biblia y un versículo le pegó y ahí entendió y comprendió que estaba perdido. Otro llegó porque un pariente estaba enfermo, él no llegó, nunca estuvo enfermo. Entonces, la manera en que cada uno recibe el Evangelio habla de un Dios que es individual, que trabaja en cada vida, en cada corazón, porque Él conoce. Ahí demuestra que es Dios, que nos conoce, que sabe lo que nosotros pensamos, lo que falta en nuestra vida. Pero no es que tiene que pasar así como todo, porque vieron que hay personas que de pronto hablan acerca de que fueron libres de la droga, ¿no? Entonces impone ese testimonio, bueno, no como testimonio, sino imponen como que fue libre y Dios te puede hacer libre a vos. Y a veces los oyentes nunca fumaron, no tomaron, no se drogaron, no. Entonces a mí no me hace falta eso. Pero su caballito de batalla es ese, o sea. Sí.
utilizan eso para presentar el Evangelio. Y eso no es presentar el Evangelio. Presentar el Evangelio es mostrar la condición de la persona. ¿Sí? Y como vimos recién, tanto para gentiles como para judíos, el Evangelio alcanza. La vez pasada dijimos que Dante Gebel decía que el Evangelio no era para los ricos, solamente el Evangelio es para los pobres. Y eso está errado totalmente, porque el Evangelio es para las personas. No importa la condición, si es rica o es pobre. ¿Por qué? Saqueo era rico. Porque Saqueo era rico. Saqueo era rico, pero robaba todo, pero se convirtió y devolvió todo lo robado. Ujú. Era rico. Pero tenía la misma necesidad de encontrarse con Jesús, como la tiene cualquier persona, una persona pobre o una persona rica. No importa la condición, porque no es lo que el problema que el hombre tiene. El problema que el hombre tiene es el vacío que hay en su corazón. Y solamente el Evangelio nos presenta la verdad. Por eso son las buenas nuevas. Nos presenta a Cristo. Y nos soluciona el problema que tenemos. ¿Sí? ¿Estamos? Pregunte. Entonces, para que me quede claro. Ahora le seguimos aclarando un poquito más. Sí, no, pero con lo que venías diciendo, para anotar, para que no se me vaya. En base a nuestra experiencia, en realidad no, porque tampoco así presentan el Evangelio acá, porque si no estaríamos leyendo de que Pedro dice, no, a mí Jesús me llamó cuando yo estaba pescando, y no presenta así el Evangelio Pedro. No. Pablo tampoco presenta, no, Jesús me tiró del caballo cuando estaba, sino lo presenta exponiendo el pecado de la persona. Uh-huh. Entonces, nosotros cuando presentamos el Evangelio, no hay que presentarlo desde cómo Dios nos llamó a nosotros, sino desde la condición del pecado. O sea, La condición humana, la necesidad de la persona. Claro, presentar el Evangelio entonces sería eso, hablar acerca, Eso es justamente como hace acá en el capítulo 1, versículo 26. Eso es el Evangelio. Es hablar a la persona la necesidad que tiene. Hacerle ver a la persona Okay. cuál es el estado. Entonces, Por eso decíamos recién que para que sean salvados, ellos primero tienen que ver de qué. Porque vos le preguntás, Claro. ¿sos salvo? ¿Y de qué? Entonces, ahora estamos hablando acerca de la ira de Dios. Okay. Y el testimonio tiene que ser con base del Evangelio, contado con base del Evangelio. El testimonio es la experiencia que vivió uno. O sea, esa es una experiencia, ¿sí? Es una vivencia mía, pero no tiene que ser una doctrina o no se tiene que Claro, así como me pasó a mí, implantar. tiene que pasar a vos. Claro. Okay. Sí, no, porque, un ejemplo, Pablo decía que él dice, me he hecho a todos con tal de ganar a alguien para el Evangelio, al judío, al griego, me hago griego. O sea, era como una persona polifacética, se podría decir, que se adaptaba al ambiente, pero siempre presentaba por delante la palabra de Dios. El fundamento es la palabra profética, que es la palabra más segura, no la escrita. Lo que pasa es que lo que dice tu papá, que es verdad, yo me he encontrado con personas que, por ejemplo, han salido de la droga y son muy fanáticos y muy enfáticos en eso. Y vos le predicás a una persona que trabaja en el banco, capaz que nunca se drogó el tipo por cigarro, ¿no? O una persona, no sé, que salió de un monaguillo y nunca ni probó la droga. Y le hablás y enfáticamente, y lo primero que dice, está loco. Es un fanático religioso. Claro. Lo primero que te dicen, cuando no llevas la palabra por delante, porque es lo que dice también él, el pastor es el tema que se forma como una doctrina. Vos haces una doctrina de tu propia vida y te olvidás de la palabra, la dejás a un costado. Pero bueno, esto está bueno. Bueno, Pablo decía, mi evangelio. Claro. Y nosotros hacemos nuestro el evangelio porque lo adaptamos no tendría que pasar esto, pero lo adaptamos a las vivencias. Por eso esa experiencia humana, que a mí me suena medio mal eso, porque a veces le damos más valor a la vivencia, a la experiencia que pasé yo, que al evangelio.
Y eso está desequilibrado. Es el Evangelio el que tiene que sobresalir. Claro, si no diría mi experiencia humana. En vez de decir mi- Pablo dice mi Evangelio por el hecho de que él fue enviado a los gentiles. Y él, bueno, fue ya rescatado con ese propósito. Desde Hechos 9, que cuando el Señor le habla a... ¿cómo se llama? Al que fue... ¿cómo era? Ananías. Ananías, a imponer las manos. Sí. Yo les voy a mostrar por cuánto tiene que padecer, ¿sí? Por esta verdad, por esto que yo... Pero le reveló el Evangelio, le mostró el Evangelio. Le presentó él un trabajo para realizar entre los gentiles. Fue llamado especialmente para ese lugar, para ese pueblo. Y de ahí en adelante, bueno, él presenta mi Evangelio, porque era distinto a lo que hacía Pedro, lo que hacía Juan, porque ellos se dedicaban a los judíos. Entonces después salía Bernabé y Pablo rumbo a los gentiles. Hicieron un trabajo maravilloso porque llegó un momento que Pablo dijo, todo lo he llenado con el Evangelio. O sea, recorrieron, llevaron. Y cuando habla de mi Evangelio, la carta a los romanos es la presentación de todo lo que realmente Pablo hablaba, lo que predicaba, lo que anunciaba. Teológicamente está todo expresado en esta carta. Y ahora, en nuestro tiempo, nosotros debemos decir, este es mi Evangelio. Tenemos que alcanzar este Evangelio en nuestra vida, comprender esta verdad que Pablo le presenta a los romanos y también nosotros hacerla nuestra. Quería hacer un comentario, perdón Sí. que lo interrumpa. Con respecto a eso, que a veces las personas, nosotros, a todos nos ha pasado, y uno lo aprende con los años, el tema de que cuando uno va a presentar el Evangelio, uno quiere como lograr una especie de protagonismo personal. Y porque eso le pasa a todos, el que dice que no lo... O sea, el ego, juega uno el ego, ¿no? Porque Dios me salvó, porque es como que uno se presenta a uno, en vez de terminar presentándose uno, en vez de presentar a Cristo. Y uno lo aprende con los años. A veces hay gente que lo aprende de movida, porque dicen, no, la palabra realmente es la que hace la función, y hay otros que no. Hay personas que siguen, como dice el pastor, no, que yo Dios me sacó de la droga, porque también a veces está el yo, ¿viste? El hogar, el protagonismo personal, y uno no se da cuenta que corres a Jesús del medio y te presentás vos. Si bien hablas de Jesús, todo, pero la persona se concentra más en lo que te pasó a vos y vos estás concentrado más en eso. Pablo creo que también lo dice, que dice, no me acuerdo, con Cristo estoy muerto, juntamente con él estoy crucificado, así. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Sí. O sea, hablo, Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Claro, era una persona muy preparada, hablaba 2 idiomas, tenía 2 o 3 idiomas, tenía doble nacionalidad, pero era muy sacudido porque lo apedreaban. Era una persona fogueada, pero bueno, él también tuvo que aprender, porque muchas veces dijo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? O sea, no, perdón. Bueno, listo, entonces. Volvemos acá. La ira de Dios se revela en el Evangelio. No se revela en el Evangelio, sino en los hechos de la experiencia humana. ¿Sí? A eso ya lo tenemos que tratar de grabarnos. ¿Sí? Seguimos. Dice, así como la injusticia de Dios significa toda la situación que existe cuando y donde el hombre está en la relación correcta con Dios. Eso es la justicia de Dios. Cuando el hombre está haciendo la voluntad de Dios, cuando está donde Dios lo ha puesto en esa relación correcta, bueno, ahí trabaja la justicia de Dios. Asimismo, la ira de Dios significa la situación total del hombre cuando y donde éste se ha alejado del Creador. Cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre hace su propia voluntad, cuando el hombre se desvía, ahí llega la ira de Dios. ¿Sí?
en esa situación, la justicia de Dios se aplica cuando el hombre está donde Dios lo ha puesto. Por eso decíamos al comienzo que nosotros, como ahora hijos de Dios, si estamos en Cristo, solamente se aplica justicia en nuestra vida, no ira. Si estamos fuera de la voluntad de Dios, en esa condición sí se aplica la ira. ¿Sí? Ahí sí es la ira la que va a venir a trabajar en nuestra vida. Bueno, esta perspectiva necesita ser ampliada suficientemente para incluir a toda la humanidad. O sea, todas las personas están bajo esta condición. O están en la justicia o están bajo la ira. No hay un término medio. Yo me porté bien, yo no hago las cosas mal, yo no me meto con nadie. Bueno, el tema es, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Qué lugar tiene? Entonces toda persona sin excepción conoce una de las dos justicias. Una de las dos, la justicia de Dios o la ira de Dios. Su amor o su desagrado. Su poder salvador o su juicio. Ahí es donde va a definirse dónde estamos parados nosotros. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, la pregunta sería, ¿qué es la ira de Dios? Ahí lo puse la palabra en griego, orgeteos. ¿Qué es la ira de Dios? Y acá vamos a definir lo que anteriormente habíamos dicho, que algunos consideran que Dios se enoja o... Bueno, vamos a tratar de definir qué es la ira de Dios. Solamente en otros dos lugares añade Pablo la palabra ira al genitivo de Dios. Y esa palabra genitivo está buena porque aplica justamente a esta situación. Esas dos partes donde aparece es en Efesios 5:6. Hermano, ¿puede buscar Efesios? Sí, bueno, y Pablo, buscate Colosenses 3:6. ¿Lo tienen? Sí, Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Bueno. Y Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bueno, entonces, cuando Pablo utilizó la palabra ira de Dios, solamente lo utilizó en 3 cartas. Una en las Romanos, otra en la carta de los Efesios y otra a la carta de los Colosenses. ¿Sí? Entonces, acá dijimos solamente en otros 2 lugares añade Pablo la palabra ira al genitivo de Dios. Y esta palabra genitivo quiere decir que puede engendrar y producir algo. Entonces, ¿en qué momento Dios puede engendrar o producir algo? En el versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia. Cuando hay impiedad, cuando hay injusticia, ahí se puede engendrar o produce en Dios, se produce esa ira. O en Efesios, porque dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
los hijos de desobediencia, al utilizar esas palabras vanas, la ira de Dios llega sobre, o se manifiesta, o trabaja, comienza a trabajar. Y la otra es en Colosenses 3:6, donde dice que cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces la desobediencia es uno de los motivos por la cual la ira de Dios se hace ver. Desobediencia, palabras vanas, injusticia, y como dice el versículo 18, impiedad. Ahí vamos a encontrar cómo se manifiesta la ira de Dios. Ahora, esta misma palabrita dice, que aparece tanto en Efesios como en Colosenses y en Romanos, nunca usa el verbo estar enojado o airado con Dios como el sujeto. No es que Dios le agarró un berrinche y se enojó. No es que Dios dijo, vos sabés que eso no lo aguanto, y no es como el humano, como nosotros. No aparece el estar así en esa manera. Entonces esto nos lleva a muchos intérpretes a definir que la ira de Dios en un sentido completamente impersonal. Para la palabra la ira significa, para Pablo la ira significaba no una cierta emoción o actitud de Dios hacia nosotros, sino algún proceso o efecto en el que el área de hechos, efectos en el área de hechos objetivos. O sea, cuando sucedía algo específicamente, como ser en Efesios, que dijimos que utilizaban palabras vanas y desobediencia. En Colosenses dijimos que la desobediencia provoca la ira de Dios. Y ahí en Romanos dijimos que es la injusticia y la impiedad del hombre. O sea, esos hechos objetivos así de esa manera son los que provocan que esa ira de Dios se vea, se manifieste, se haga notar. ¿Bien? ¿Estamos? En otros pasajes el apóstol nos advierte que todo, en Romanos 6:23 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Entonces, es un hecho de que es algo personal. Por eso es que estamos en la justicia de Dios o estamos en la ira de Dios. Sobre cada uno de nosotros, Dios está observando, mirando nuestra vida, nuestra condición. Y depende de cómo nosotros nos mostremos, tanto sea gentil o sea judío, o sea religioso o no sea religioso. Esto que estamos determinando es importante porque vamos a ver un poquito más adelante lo que preguntó Vanessa el otro día, es que si una persona nunca escuchó de Cristo, ¿se va a salvar? ¿Qué pasa con las personas que de pronto tienen buena conducta, no hicieron ningún mal, pero nunca escucharon el Evangelio? Entonces vamos a ver cómo es que Dios va a juzgar a esas personas. Entonces acá vemos que la ira de Dios no se desata sobre todas las personas de la misma manera, sino que la ira de Dios va a trabajar en las personas bajo ciertas acciones que las personas toman. No tiene que ver específicamente con la salvación o sea, con aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. No tiene que ver específicamente con eso. Pero el hecho es que hay muchas personas que partieron en este mundo y nunca escucharon de Cristo. Claro, por eso en ese sentido no tiene que ver con... En ese caso esas personas van a ser juzgadas por Dios. Entonces, como Dios es justo, su juicio va a ser de acuerdo a
la persona, su condición Claro, ahí de es donde- ahí vida, es donde se ve lo la que justicia o la ira. claro. Entonces hay algo que manifiesta sobre todo la ira de Dios. Entonces vimos acá que hay ciertas condiciones que las personas hacen o provocan que esa ira de Dios caiga sobre ellos. Pero volvemos, o están en la ira de Dios o están en la justicia de Dios. Hacemos el último cachito de esta parte. Dice, Dios ha creado un orden moral en el cual el pecado es su propio castigo y destrucción. El pecado es lo que provoca todo el descontrol en el hombre. El pecado es lo que hace el daño. Y en este capítulo, la ira divina significa que Dios entrega a los hombres a las consecuencias de su rebelión y malas acciones. Si nosotros vemos Romanos, los textos que siguen, que después vamos a ir viéndolo, yo se los dejé ahí anotadito para que ustedes después lo lean, pero como son varios, lo dejamos. Ahí van a encontrar que habla acerca de estos hombres que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por algo corruptible, que dejaron a Dios, que se alejaron de Dios. Pero en este caso, como en todos los casos, no es que se alejaron sin conocer a Dios, no, es que Dios se reveló a todos. Dios se mostró a todas las personas. Dios mostró de alguna manera, les mostró al hombre, por lo cual dice que no tienen excusa. Ninguno tiene excusa. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Pregunta? Bueno, sigue diciendo, la ira de Dios no corresponde a una explosión impulsiva de enojo dirigida a una persona que no sean del agrado de Dios. No es que Dios dice, no, este no me gusta y listo, ya está. No. Es la respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado, en contra de la acción del hombre, ¿sí? No el hombre en sí, porque el hombre es creado por Dios. El problema es lo que el hombre hace. Claro, si no sería contradictorio con el mismo. Claro. Vez pasada decíamos que algunas personas dicen, bueno, pero Dios me quiere así como soy. ¿Está bien dicho eso? Dios me quiere así como soy. Pues dijimos que no, por el hecho de que Dios quiere cambiar nuestra vida. Si no, nos dejaría así como estamos. Lo que tendríamos que decir es, Dios me quiere a pesar de lo que soy. Porque en todos el pecado hizo estragos. Entonces Dios tiene que cambiar nuestra vida, cambiarnos y hacernos nuevos. Si no, nos dejaría así como estamos, con nuestro vicio, con nuestra locura. No, nos va corrigiendo, nos va transformando, nos va cambiando. Porque Él tiene que hacer este trabajo en nuestras vidas, porque de lo contrario estamos perdidos, estamos lejos de Dios, de la voluntad de Dios. Bueno, acá hay un montón de versículos, vamos a mirar algunos nomás, los primeros, para ver acerca un poquito de lo que habla acerca de la ira de Dios. Como ser Salmo 2.5, dice, luego hablarán a ellos en su furor, y los turbará en su ira. Salmo 2.12, yo les voy leyendo así. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, y bienaventurado todos los que en Él confían. Ya en el Salmo estaba hablando acerca del Hijo. El Salmo 45.7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo,
con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí habla acerca de la justicia de Dios. Bueno, y el resto de los versículos que se los dejo para que los lean en su casa, ¿sí? Entonces, hasta ahí hablamos un poquito de la ira. Vamos a tratar de desarrollarlo un poquito más. El versículo 18, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela. Entonces, encontramos el siguiente, que se revela. La definición más precisa es revelada de manera constante. En esencia, la palabra significa descubrir o hacer visible o dar a conocer. Eso habla de revelación, lo que hablamos anteriormente, que quita ese velo, ¿sí? Ahora, Dios revela su ira en dos maneras. ¿Cómo son esas maneras? La primera es una manera indirecta, mediante las consecuencias naturales de transgredir su ley moral y universal. Indirectamente Dios va a revelar esa ira. Pero también hay otra manera, que es la segunda, que es una manera directa, por medio de su intervención personal. Y miramos en lo que el registro del Antiguo Testamento, desde las sentencias desde Adán y Eva hasta el diluvio, desde el fuego y azufre que destruyó por completo a Sodoma hasta el cautiverio en Babilonia, presenta evidencias claras de esta clase de intervención. O sea, ya no fue de una manera indirecta, sino que él mismo actuó de una forma bien directa. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre había subido a un punto que él tuvo que intervenir. De lo contrario, indirectamente es consecuencia. Es la ira de Dios que se va a demostrar. Pero cuando ya la persona sigue degradándose y las maldades siguen creciendo, entonces ya Dios interviene directamente. Algunos dicen el juicio de Dios. No sé si juicio aplicaría ahí, pero es la ira manifiesta en ese lugar. Porque el juicio habla de mucho más adelante que va a suceder delante de un tribunal. Pero eso es la ira que cae. O sea, ejemplo, Sodoma y Gomorra. Pero comúnmente escuchamos decir, ese es el juicio de Dios. Y no es el juicio de Dios, porque esa es la consecuencia del pecado y Dios derramó su ira en ese lugar. El juicio va a venir después, a cada uno, donde Dios lo va a tener delante y le va a pedir explicaciones de toda la vida que hicieron. Porque yo te di esta oportunidad, te hablé de esta manera, te mostré esto, vos sabías que esto no se podía hacer. Eso es juicio, donde la persona tiene que exponer su vida, la condición de por qué actuó, qué cosa hizo. Entonces, ¿se entiende más o menos? Sí. ¿Vamos bien? Acá dice que hay un registro del Antiguo Testamento de forma directa, pero hoy en día existe una forma directa, o sea, Dios interviene. Cuando hablamos de registro es porque está en las Escrituras, claro. O sea que está sí, bueno, pero presentado. Por ejemplo, no hay no muestra, o bueno, no expone acá del Nuevo Testamento, por ejemplo. O hoy en día en la actualidad puede intervenir. Sí, podríamos poner como ser a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, la destrucción del templo. Cuando Jesús profetiza que iba a quedar piedra sobre piedra y fue destruido. En el año 70. Eso es una forma directa también. Directa. Sí. Es más fácil encontrarlo en el Antiguo Testamento, porque nosotros ahora estamos en la gracia. Entonces, al estar en la gracia, la ira de Dios está, digamos, frenada por la obra que hizo Cristo, pero sobre los cristianos.
pero el resto de la humanidad va a sufrir las consecuencias de esa ira. Ahora vamos a verlo un poquito acá, de cómo cómo trabaja, cómo los diversos tipos de ira de Dios. ¿Sí? Aguantamos acá, llegamos acá. Entonces, la revelación más gráfica de la ira de Dios y el odio santo de Dios es contra del pecado. Se encuentra en el derramamiento del juicio divino sobre su propio Hijo en la cruz. Ahí encontramos nosotros la expresión de la ira de Dios, cuando sobre Jesús cayó toda la culpa, la maldad, nuestra culpa cayó sobre Jesús. Jesús estuvo en la cruz 6 horas. Las primeras 3 horas fueron de sufrimiento, de dolor físico y opresión, pero las últimas 3 horas fue el poder demoníaco que vino sobre el Señor de una manera tan palpable. ¿Por qué? Porque se puso todo en oscuridad. Y eso simboliza de que Dios se apartó. Y es lo que Jesús no quería. Jesús jamás tuvo miedo a la cruz, jamás tuvo miedo a los golpes, jamás tuvo miedo a los cupitajos, que la gente dijera algo. Lo que Jesús no quería era apartarse del Padre. Ese era el motivo por el cual él oraba y pedía en el Getsemaní, que estaba intercediendo. Pero era necesario que toda la maldad del hombre cayera sobre él, y sabía el Señor que si eso pasaba, el Padre se apartaría. O sea, la ira de Dios iba a caer, y cayó. Esa es la mejor en el Nuevo Testamento, la mejor demostración de esa ira de Dios. Ahora, Dios tiene diversos tipos de ira. Esto no sé si por ahí lo tenemos en cuenta. Porque por ahí hablamos que la ira de Dios es una sola y listo. Pero vamos a tratar de desarrollarlo un poquito más. ¿Sí? Entonces, tiene distintas o diversos tipos de ira. La primera, la ira eterna, la cual se expresa en el infierno. Esa todavía no está. Está el infierno preparado, pero no está inaugurado. Todavía no hay nadie en ese lugar. Está preparado para aquel que se apartó y que arrastró a un montón. Y ese es el lugar que está destinado donde va a recibir esa ira de Dios. La segunda es la ira escatológica, que corresponde al último y gran día del Señor. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando del tiempo, el periodo venidero de los acontecimientos que van a venir sobre la tierra. En ese momento va a ser la ira escatológica sobre toda la tierra, porque se le llama la gran tribulación. Es el momento donde nunca se vio, ni la tierra pasó por una situación así, similar a esa. Ese va a ser otra ira que va a llegar. La tercera es la ira del cataclismo, como el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esa ira se manifiesta cuando el pecado o la maldad ha llegado a un nivel que sobrepasa el límite, digamos. Entonces Dios tiene que establecer esa ira, y viene esa ira sobre ese lugar, ese sitio o ese pueblo. Cuarto, la ira de consecuencia, que corresponde al principio de la siembra y la cosecha. ¿Sí? Lo que dijimos en Romanos, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar.
las acciones que nosotros realizamos o hacemos tienen consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Entonces, esa ira viene sobre esas acciones o esa forma de vida que de alguna manera atacamos a Dios. Y la quinta, la ira del abandono, que consiste en quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desboquen en sus propios pecados. Entonces, para ejemplos de esta ira, vamos a observar estos textos. En Salmo 81, 11 y 12 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Dios los abandonó, los dejó que hicieran su propia voluntad. Moralmente estaban ya hundidos en el pecado y no había moralidad, y estaban como los caballos desbocados que corren desesperados. Bueno, así corrían para hacer el mal. Proverbios, a ver, vamos a buscarlo. Proverbios 1, 23 al 31. Dice: volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré como os viniere cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Hasta ahí. Entonces, este es otro texto donde habla acerca del abandono de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron, no quisieron saber nada. Entonces Dios les dijo: bueno, hagan su voluntad. ¿Sí? Y el último texto es Oseas 4:17, se los leo, dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. O sea, los deja que las personas se sigan hundiendo. Lo que va a detallar Romanos 1, los versículos que siguen, hasta el 32, del 24 al 32, va a nombrar toda la decadencia de cómo se va hundiendo el hombre y se va alejando de Dios. Por haberse alejado de Dios, por haber negado a Dios. Entonces, Hebreos 12:8 dice Dios, si nos deja sin disciplina, ya no nos trata como hijos, sino como bastardos, y nos abandona. Uh-huh. Dice, bueno, ya no son mis hijos, son bastardos. Nos abandona. Dice que si nosotros rechazamos la disciplina de Dios, dice que Dios no nos trata como a hijos, sino como a bastardos. Eso lo dice Hebreos 12:8. Sí, pero es una palabra de advertencia para que nosotros no nos retobemos cuando Dios nos tire la oreja. Vamos a decirlo así. Sí. Para que porque nos ama, sí, nos corrige, nos tiene que corregir. Claro. No nos trata con ira,
Pero claro, como padre tiene que correctivo, tiene que corregir todas las cosas en nuestra vida. Y esa palabra es una advertencia para que cuando nosotros hacemos las cosas mal, inmediatamente Dios va a llamarnos la atención. Y si no fuera así, seríamos bastardos. Claro. Pero como tenemos un padre que vela por nosotros, Él va a hacer la tarea de padre. Aconsejarnos, corregirnos, darnos un tate quieto si hace falta y listo. Pero no es ira, no llega a ser ira de Dios. Porque si fuera ira de Dios, ya estaríamos, ahí sí, desviados hacia un lado. Bueno, listo. Entonces, ¿teníamos en claro esto de las distintas iras? Ira eterna, ira escatológica, ira de cataclismo, ira de consecuencia, la ira del abandono. Por ahí no lo habíamos visto así detallado, pero más o menos teníamos un paneo. Bueno, ahora lo tenemos ahí. Bueno, entonces aquí se describe esta quinta forma de la ira, la que leíamos recién, en el abandono divino de los impíos que han continuado durante toda la historia para que entretengan todos sus pecados con las consecuencias de vida. O sea, los deja que ellos se vayan. Por eso le decía en Romanos 1, 24 al 32, que los entrega, ¿sí? El 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias. Dios los dejó, los entregó, para que vayan a eso que querían hacer. ¿Y eso por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Dios los llamó, Dios les habló, pero ellos se fueron hundiendo, se fueron alejando, hasta que llegó el momento que Dios simplemente los deja que ellos hagan esa voluntad. Y esperando que al aplicar la ira, ellos puedan volver sus corazones. Porque aún en la ira de Dios hay oportunidad. Hay oportunidad para que la persona recapacite. Es la última oportunidad. Pero también ahí Dios va a dar una oportunidad a la persona para acercarse a Dios. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a tratar de liquidarlo. ¿Por dónde vamos? En la hojita. La impiedad. No, pero mostrame ahí. ¿En la segunda? Ah, listo. Ya lo tenemos entonces. Entonces vamos a hablar de la impiedad. Porque acá lo tengo todo en una sola. Entonces, la impiedad. En griego, impiedad se dice asebia. Asebeia. ¿Sí? Y vamos a hablar de la injusticia. Que injusticia es adiquia. De estas dos palabritas. Entonces, la impiedad y la injusticia contra las cuales la ira divina se ha revelado deben distinguirse, pero no separarse la una de la otra. Es como si fueran dos hermanas mellizas. Donde hay impiedad, hay injusticia. Donde aparece una, aparece la otra. Hay que hacer diferencia entre estas dos cosas porque no son iguales, pero siempre que hay impiedad, la injusticia está pegadita. Entonces, puesto que ambas emanan de la negación del hombre a glorificar a Dios como Dios. Entonces, ¿de dónde sale la impiedad? ¿Y de dónde sale la injusticia? Las dos salen de la actitud del hombre de no glorificar a Dios o de negar a Dios. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa para negar la existencia de Dios, para negar que Dios
le dio oportunidad, que Dios obró en su vida. Pero cuando el hombre niega que Dios actúa a su favor, cuando no quiere glorificar a Dios, no le da a Dios el lugar que le corresponde, en ese momento la persona pasa a tener un acto de impiedad y un acto de injusticia. ¿Sí? Entonces vamos a definir esas dos palabritas. Asebeia, impiedad. Describe una ofensa en la esfera religiosa y se expresa a sí misma como idolatría, la adoración de la criatura en lugar del Creador. Entonces, todo lo que es impiedad va a trabajar como si fuera una idolatría. Y abarca dándole más importancia a lo creado que al Creador. ¿Sí? Romanos 1, 19 al 23 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Entonces, ahí fue donde transforma o cambia el hombre lo que lo rebaja a Dios a algo creado. ¿Sí? La otra palabrita dijimos que es injusticia. Adikia significa perversidad moral y es ilustrada por la inmoralidad y la iniquidad. Sí, y es el mismo texto que habíamos leído anterior. Entonces, es que esos textos detallan todo lo que es la impiedad del hombre y la injusticia del hombre. Demuestran toda la acción que tuvo. ¿Bien? ¿Preguntas? Entonces, cerramos así. Dice, la impiedad se refiere a las ofensas del hombre contra Dios. Y cada vez que escuche la palabra impiedad, es el hombre atacando a Dios. ¿Sí? Ofendiendo a Dios. Y cuando escuche injusticia, la injusticia se refiere a los pecados del hombre contra el hombre. Porque el hombre no puede hacer injusticia contra Dios. No le afecta a Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer que diga a Dios. Entonces, lo volvemos a repetir. La impiedad se refiere a las ofensas del hombre contra Dios. Y la injusticia se refiere a los pecados del hombre contra el hombre. ¿Sí? Y eso creo que es una buena definición para estas dos palabritas. Entonces, impiedad, esto indica una falta de reverencia, devoción y culto sincero a Dios, al Dios verdadero. Una relación defectuosa con Él. Y acá puse este texto que es Judas 1, 14, 15. Y dice así, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos,
Fíjense ustedes cómo describe acá lo siguiente: y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este texto es un texto que muestra cómo el hombre se fue degradando, se fue hundiendo y fue realmente provocando al Señor, haciendo con todas sus injusticias, atacando al Señor. El versículo 15, acá. Se lo voy a leer en la NTV. La versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice el 15: para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. O sea, cada acción que realizaron, cada cosa que hicieron en contra del Señor, ahí van a sufrir las consecuencias de toda esa impiedad. Entonces, la impiedad es contra Dios. Y después, injusticia. Esto se refiere al resultado de la impiedad, una falta de conformidad al carácter y a la ley de Dios en pensamiento, en palabras y en hecho. Dijimos anteriormente que era en contra del hombre. Pero acá agregué esto: una falta de conformidad al carácter y a la ley de Dios en pensamientos, palabras y hechos. ¿Por qué? Porque si el hombre realmente aplicara la palabra de Dios, viviría en paz con todos. No tendría problemas. Porque vamos a los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos que hay tienen en relación en lo que es Dios con el hombre. Y los otros 6 mandamientos son los que tienen en relación con la sociedad, con las personas alrededor nuestro. Cuando vino este joven y se postró delante del Señor, y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: los mandamientos sabes. Bueno, primero le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno y es Dios. Los mandamientos sabes. Y si usted se fija, le nombra 6 de los mandamientos. No le nombra los 4 primeros, porque ninguna persona podía lograr cumplir esos mandamientos para con Dios. Entonces le nombra los 6: no adulteres, no robes, no mientas, o sea, lo que estaba en la sociedad, con nuestro prójimo. El joven pudo decir: todo esto lo he cumplido desde mi juventud, todo esto lo he guardado desde mi juventud. En uno de los evangelios dice: y Jesús lo amó, pero le dijo: una cosa te falta. Si nosotros podemos guardar los mandamientos, no habría lugar para la injusticia, no habría lugar para hacer daño, maldad, hacer nada fuera de lugar al otro, al prójimo. Pero el problema es que el hombre ha roto la ley, ha dejado la palabra y ha hecho su propia forma de vida, su propia ley, y eso es lo que ha provocado esa injusticia, porque ninguno es justo delante de Dios. Bien, ¿estamos? ¿Preguntas? ¿Nada? Listo, ya lo tenemos. Entonces, ambos pecados, tanto la impiedad como la injusticia, ambos pecados son la expresión de la testarudez
de parte de los hombres. El texto dice que detienen, ¿sí? Que detienen. Romanos 1:8, 1:18. Dicen los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí puse lo que dice la versión popular. En lugar de detienen, que impiden. O en la versión moderna dice estorban, ¿sí? Con injusticia la verdad. Entonces, el hombre solamente estorba, el hombre solamente impide. No hay forma en que el hombre pueda hacer algo que agrade a Dios. ¿Debido a qué? Debido a lo cabeza dura que es, porque quiere hacer las cosas a su manera y no deja que se establezca lo que Dios ya ha dado, que es la verdad. Por eso es que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué la verdad no avanza? ¿Por qué la verdad no progresa? Porque el hombre está deteniéndola, porque el hombre está impidiendo, porque el hombre está estorbando, porque el hombre no le conviene esa verdad. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? Retóricamente hizo esa pregunta a Pilato. ¿Qué es la verdad? Jesús lo definió de esta manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y el hombre dice, yo puedo lograr ir a donde quiera. Entonces detiene, estorba, impide, molesta a esa verdad. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, vamos a dar un poquito más de profundidad a esto. Detienen la verdad. Aunque la evidencia proveniente de la conciencia, en Romanos 1:19 dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todas las personas conocen de alguna manera la verdad. Aunque no tienen el conocimiento de la Biblia, Dios puso dentro de la persona una conciencia, la cual está para que el hombre, antes de cometer alguna falta, alguna situación, esa conciencia habla. En el caso de las personas que están hundidas en el pecado, dice que esa conciencia está cauterizada. Es como si fuera un callo que se formó y entonces no sienten remordimiento, nada, no sienten no son movidos a nada. Pero todas las personas han tenido esta oportunidad, ¿sí? Porque Dios, como dice el texto, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ¿sí? Y Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, en sus propias acciones aplican la ley de Dios, aunque no tienen ellos ley. Ahí está hablando a los gentiles. De pronto los gentiles tenían mejor actitud ante la ley que los judíos, y no podían hacer eso, porque la ley había sido revelada a los judíos. Pero como los judíos rechazaron esa ley, la conducta de los gentiles pasó a ser mejor que la de los judíos. Entonces la verdad también se revela o se muestra también en la creación. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa en la persona para decir que la verdad
no llegó a ello o que no conocen la verdad. Perdón, ahí entra lo que él decía hoy, preguntaba de si una persona nunca oyó de Dios, le es manifiesto a través de las cosas creadas. Ujú. Ahí, No hay- ahí no se hay- aplica. O sea que no hay excusa. No hay excusa. Eso lo vamos a ver en las clases que vienen. Sí, básicamente la conciencia también. O sea, La conciencia, lo moral. el- la moralidad, pero también la existencia de un Dios en la creación, en las cosas creadas. En todo eso, desde ver un animal, una planta, un paisaje, la estrella, la luna. Tiene que haber un creador. No, pero eso fue por una explosión, porque vino una partícula que se encontró y chocaron y esa explosión provocó la vida. Es la única explosión en el mundo que crea, porque todas las explosiones destruyen. Destruye. Esa es la Esa es la única. Le salió mal esa explosión. sí. O sea, ese argumento tampoco tiene lógica. Pero es más aceptado que decir que hay un Dios. ¿Por qué? Porque no le conviene al hombre. Claro, porque cuando se encuentran con Dios, se encuentran que con Dios viene la ley. Y el hombre amaron, la Biblia dice, aman más las tinieblas que la luz. Ujú. Entonces no le conviene. Entonces niegan él la eterna existencia de decir no existe Dios. O sea, la negación. Alejarse de eso. Bueno, acá dice, y la palabra de Dios es irrefutable. Los hombres optan por resistir y oponerse a la verdad de Dios por medio de aferrarse a su pecado. Ese es el motivo. Que les conviene negar a Dios para no dar cuenta de las cosas que hacen, de sus pecados, de su condición. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio en su corazón, o el tonto en su corazón, dice, no hay Dios. ¿Sí? Juan 3:19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Porque si el hombre viene a la luz, va a ver su condición. Mientras tanto, al oscuro está limpito, sin nada que como cualquier otro. Pero Sí. cuando llegó la luz, Es el principio adámico. Cuando Adán y Eva caen, cuando se aparece Dios y dice, ¿qué pasa? Y dice, no, lo que pasa es que tuvieron miedo. La primera percepción de ellos es esconderse de Dios y tener miedo Ujú. por causa del pecado. Se querían ocultar, que es lo que dice la palabra que estaba leyendo usted. Lo ocultarse. El ser humano siempre cuando se ve su humanidad pecaminosa tiende a ocultarse de Dios. y después echarle la culpa, y después echarle la culpa al otro. Claro, lo que Adán hizo con Eva. No fue la mujer y Eva con la serpiente. Y así. La serpiente se dio vuelta y no había más El nadie. principio de la creación, ¿eh? Es una particular del conducto humano. Y hoy no pasa. Hoy no pasa, gracias a Dios. Nada. Con razón, el compañero de laburo se esconde. Cuando se manda una y le echa la culpa al otro. Siempre se da esa... Bueno, a ver. Falta poquito, ya lo tenemos. Vamos bien, ¿no? ¿Eh? El último párrafo, bueno. Entonces estamos en el texto y la última parte del texto dice Romanos 1:18, y ya lo voy a leer de vuelta, así ya no, aunque sea nos queda un poquito en la memoria. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces vamos a ver esto, de que detienen con injusticia la verdad. La humanidad
de hecho, detiene la verdad de Dios. Cada verdad revelada al hombre por Dios ha sido combatida, ignorada y ocultada deliberadamente. Porque sucede lo que leíamos recién. No le conviene al hombre. No quiere el hombre dar cuenta, porque sus obras son malas, sus acciones son malas. Y para no ser reprendido, prefiere ocultar, prefiere esconder, prefiere negar. Y de esa manera, esa injusticia detiene la verdad. Muchas veces vemos lo difícil que es en algunos medios o algunos lugares presentar el Evangelio. No quieren que el Evangelio llegue a esos lugares. ¿Por qué? Porque no conviene. Cada vez que el Evangelio llega a un lugar, lo que provoca es que va a haber libertad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso hay lugares donde el Evangelio no se propaga, no se permite. Hay naciones que no permiten que el Evangelio se predique. Como ser en Colombia, uno de los grandes problemas que había era con los narcotraficantes, porque les quitaba puntos de venta, porque le quitaba personas que trabajaran para ellos, aunque había unos que también participaban, había de todo. Pero no es conveniente que la verdad llegue o alcance a la gente, porque de esa manera se pierde muchas, no avanzan, en sus maldades no pueden seguir progresando. La verdad es lo que rompe todas esas estructuras, ¿sí? Leemos la última partecita. Dice: el verbo que se usa aquí es el mismo que aparece en 2 de Tesalonicenses 2, 6, 7. El texto dice así: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El texto lo puse por el hecho de que es la misma palabra. Está bajo otro contexto, pero es la palabra de detener. Esa palabra connota la idea de frenar o detener o sostener bajo. ¿Sí? Es como si fuera que está pisando, lo sujetar. Y es por lo tanto muy atinado para expresar esta reacción a la verdad así manifestada. Entonces, esto implica como Pablo demostrará que todos los hombres tienen la verdad y que por su injusticia le impiden que logre su propósito. Todas las personas tienen esta verdad, pero hay algo que la sujeta, la frena, ¿sí? Es la misma decisión de las personas de no salir de lo que están, de querer permanecer en la oscuridad, de no permitir que la luz llegue a sus vidas, de que Cristo llegue a sus vidas. Entonces, de modo que todo el pecado es resistencia a Dios. Todo acto pecaminoso es simplemente una oposición a Dios. Es rebelarse contra Dios. Y de esa manera es que impiden o como dice el texto, detienen con injusticia la verdad. De esa manera frenan el obrar de Dios. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? Nada. Los que preguntan no vinieron hoy. Bueno,
Listo, vamos a hacer una oración y terminamos. Si no hay preguntas ni nada, hacemos una oración. Oramos. Señor, te damos gracias en este día por este tiempo que hemos podido compartir. Te damos gracias por este texto que hemos leído. Y en esta noche lo hemos leído varias veces, Señor. Y te rogamos, Señor, que pueda quedar en nuestra mente, en nuestros corazones. Y principalmente entender lo que es la ira de Dios, lo que es la injusticia. Todo lo que hemos visto en este día, Señor, que lo podamos atesorar en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestra mente, en nuestros corazones, que siga obrando para poder comprender la inmensa bendición que tenemos, Señor, de no estar bajo esa ira de Dios. Gracias porque tu justicia se ha manifestado en nuestras vidas y hoy nosotros podemos estar cerca tuyo, Señor, como decía el texto anterior, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Señor, gracias porque esa fe llegó a nuestras vidas y es un don que tú pusiste en nuestras vidas. Tú te mostraste, tú te revelaste, tú nos buscaste, tú nos alcanzaste, eres tú, Señor. Y el texto terminaba diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, ayúdanos a vivir de esa manera. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en la fe, firmes, Señor, en lo que tú pusiste en nuestros corazones una vez, Señor. Que continúe, Señor, creciendo esa fe en nuestras vidas, avanzando, Señor. En este tiempo donde hay tanta confusión, donde hay tantas enseñanzas que nos alejan del Evangelio, que de pronto endiosan al hombre, que ponen otras prioridades antes que tu palabra. Señor, manténnos firmes, Señor, en guardar esta palabra, esta doctrina, en guardar esta fe que tú depositaste en nuestras vidas. No queremos ser como los Gálatas, Señor, que se desviaron, que se apartaron. Queremos, Señor, prevalecer, Señor, seguir adelante y continuar, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos nosotros tener en claro, Señor, tu palabra. Y cuando llegue a nuestros oídos otro evangelio, otro mensaje, Señor, que podamos entender, que podamos comprender y que podamos frenar todo eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos hasta el fin, Señor. Que en cada tiempo, Señor, que en cada momento, no solamente sea para beneficio de nuestras vidas, sino que también a todos aquellos que podamos compartirles las verdades que hemos recibido, Señor, que realmente podamos, Señor, dar lo que hemos recibido, Señor. Compartir lo que hemos aprendido, lo que estamos viviendo, Señor, en este tiempo. Oramos, Señor, para que este evangelio que se propague, Señor, estas verdades, Señor, que no se detengan, sino que también nos use, Señor, para ganar a otros para ti. Gracias te damos, Señor, en este día y te ruego que al retirarnos de nuestros hogares, tu presencia nos acompañe, nos guarde, que proteja nuestras vidas y bendiga, Señor, al resto de la familia que está en nuestro hogar. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.